Bienvenidos a nuestro noticiero Flash Literario, en donde les informamos sobre los acontecimientos del día a día. Buenas tardes amigos, nos complace saludarles esta tarde del 10 de marzo con unas temperaturas de 30 grados centígrados. Es una tarde muy calurosa, pero aquí estamos con ustedes para contarles lo mejor de lo mejor. El día de hoy les hablaremos sobre las épocas prehispánicas náhuatl. La cultura náhuatl se desarrolló en el centro de México y se transmitía principalmente de forma oral, pero luego fue recabada en códices. Y sus textos más representativos son los poemas, los himnos religiosos, los mitos. La cultura náhuatl tiene demasiadas características, pero las principales son la reflexión sobre la vida, la muerte y el destino, el uso del lenguaje simbólico y el uso de metáforas sobre la naturaleza. Y es donde se hace la pregunta más... Muy buenas tardes amigos, nos encontramos esta tarde a punto de hacer una entrevista a nuestro gran amigo, poeta y filósofo náhuatl, Netzahualcóyotl. Bienvenido. ¿Quisiera darnos algunos datos o algo sobre su biografía? Claro, nací en Texcoco el 28 de mayo de 1402. Mi lengua madre es náhuatl. Oye amigo, supimos que fuiste gobernante en Texcoco. ¿Cómo afectó tu puesto con tu obra? Como gobernante, comprendí la responsabilidad y sufrimiento del pueblo. Mi poesía buscaba reflexionar sobre la verdad y justicia. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir poesía? Me inspiró la naturaleza, las flores y el canto. Mi poesía buscaba reflexionar sobre la fugacidad de la vida. Amigo, ¿nos podrías dejar unas palabras para los jóvenes de hoy en día? Que valoren las palabras y que valoren la inteligencia, porque la poesía puede ser una forma de saber nuestra existencia. ¿Sabes qué ver? Muchísimas gracias. Vámonos a un corte comercial. Buenas tardes amigos, en esta sección cultural vamos a hablar y dar a conocer un poco la opinión sobre los expertos en dos puntos fundamentales en la poesía. Esos son el fondo y la forma literaria. Exacto, Quevedo. Varios especialistas han explicado que el fondo se refiere al tema, al contenido del poema, como la idea central, las emociones, la intención del autor o simplemente el mensaje que se quiere dar a conocer. La forma es la estructura externa, así como la métrica, también el tipo de estrofa y los tipos literarios. Un ejemplo muy claro de esto es el poema Hombres necios que acusáis, escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. En este poema, el fondo nos da a conocer la desigualdad social y la doble moralidad que existía hacia la mujer hecha por el hombre. Ahora, la forma, el poema, se encuentra escrito en redondillas, usa versos octosilábicos y rimas consonantes A, B, B, A. Otro caso es La Piedra Sol de Octavio Paz. Aquí el fondo gira en la forma clara destaca sus versos encabasilados y también la estructura circular, también en que refuerza la idea del tema central. Los expertos también señalan la importancia de las imágenes poéticas que permiten crear sensaciones tanto visuales como más emocionantes. Un ejemplo de una imagen poética es la que mayormente usamos, un mar de lágrimas. Esto nos ayuda a sentir más lo que es la emoción realmente de lo que queremos expresar, darle más sensación. Exacto, Quevedo. En conclusión, comprender el tema y también la forma nos ayuda a entender mejor el poema. No solo importa lo que dice, ¿no? Sino también la manera de cómo también se construye.
Interrumpimos nuestra programación con una noticia cultural de último momento. Hoy presentaremos un análisis fundamentado del poema Nocturno a Rosario, de Manuel Acuña, una de las figuras más representativas del romanticismo mexicano en el siglo XIX. Así es, Quevedo. Manuel Acuña nació en 1849 y formó parte del movimiento romántico en México, una corriente literaria que privilegiaba la emoción, la subjetividad y el sufrimiento amoroso. De acuerdo con esta información de la Academia Mexicana de la Lengua y el Portal Cultural del Gobierno de México, su obra refleja la sensibilidad extrema característica del romanticismo y el contexto social posterior a la independencia. En su época, la literatura era un medio para expresar conflictos internos en una sociedad que atravesaba transformaciones políticas y culturales. El poema está dedicado a Rosario de la Peña y representaba un amor idealizado y profundo, propio del pensamiento romántico. Escuchemos un fragmento. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro. En cuanto a la métrica, especialistas señalan que el poema emplea versos largos, principalmente en decasilábicos y dodecasilábicos, lo que permite desarrollar emociones intensas con mayor amplitud. La rima aparta musicalidad y cohesión estructural. Respecto a las figuras literarias, observamos anáfora en la repetición de decirte que, recurso que enfatiza la insistencia emocional del hablante lírico. También se identifica la hipérbole, al exagerar el sufrimiento amoroso, y metáforas que transforman el dolor en una experiencia casi sublime. De acuerdo con estudios publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México, el romanticismo mexicano se caracteriza por la idealización del amor y la visión trágica de la existencia, elementos claramente presentes en este poema. Además, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, proyecto académico de referencia en estudios hispánicos, señala que la obra de Acuña debe interpretarse considerando tanto su contexto histórico como experiencia personal, marcada por una sensibilidad profunda. Esto nos permite entender que el poema no es solo una declaración amorosa, sino más bien una manifestación de ideal romántico del siglo XIX, donde el amor se vive con intensidad absoluta y en ocasiones con un sentido trágico. En conclusión, Nocturno a Rosario combina fondo y de manera magistral, un contenido cargado de emoción y una estructura métrica que potencia su dramatismo. Las fuentes académicas coinciden en que esta obra sigue siendo fundamental para comprender la poesía romántica mexicana. Buenas tardes, bienvenidos a esta sección cultural. Hoy presentamos un reporte especial sobre la diversidad musical en México, un país cuya identidad se construye a través de sus sonidos y tradiciones. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la música es uno de los principales pilares del patrimonio cultural inmaterial del país. Así es, Leslie. México tiene una gran variedad de géneros musicales que reflejan historia, cultura y emociones. Comenzamos con la música regional mexicana, como el mariachi, reconocida internacionalmente y declarado Patrimonio Cultural del Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Figuras como Vicente Fernández llevaron a este género a escenarios internacionales. Sus letras se caracterizan por ser apasionadas y profundas, abordando temas como el amor y el desamor, al igual que el orgullo nacional. Frases como "sigo siendo el rey" muestran una narrativa de fuerza y resistencia muy presente en la tradición ranchera. Por otro lado, el género norteño utiliza instrumentos como el acordeón y el bajo sexto. Según investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, este estilo musical surgió en el norte del país y muchas de sus canciones narran historias acerca de migración, lucha y vida cotidiana, convirtiéndose en un testimonio social. También destaca la música indígena, como en los pueblos mayas y huicholes. El Instituto Nacional de la Antropología e Historia señala que estas expresiones musicales preservan lenguas originarias y cosmovisiones ancestrales. Su lírica está profundamente ligada a la naturaleza, la espiritualidad y la identidad comunitaria. Desde el estado de Veracruz surge el son jarocho, una fusión de raíces indígenas, africanas y españolas. La bamba, popularizada internacionalmente por Richie Valens,
Es un ejemplo de versos alegres e improvisados como Yo no soy marinero, soy capitán. Especialistas explican que la improvisación es una de las principales características de las líricas. En la escena moderna, el rock mexicano es representada por las bandas Maná y Caifanes. Aborda problemáticas sociales, amorosas y juveniles, con un lenguaje más urbano. De acuerdo con el análisis académico publicados por la UNAM, este género se convirtió en una voz generacional a finales del siglo XX. La cumbia mexicana y la música popular actual mantienen letras románticas y festivas, siendo las favoritas del público por su ritmo bailable. Estas expresiones muestran cómo la música evoluciona sin perder sus raíces culturales. Expertos coinciden que en la diversidad musical en México no solo entretiene, sino también que refleja distintas realidades históricas y sociales, como lo destacan organismos culturales oficiales. La música mexicana es un orgullo nacional porque conecta generaciones y fortalece la identidad colectiva. Bueno amigos, creo que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Muy bonita tarde. Esto fue Flash Literario.